naturaleza de los colectivos humanos es generar ecosistemas culturales. El ejemplo del árbol, ¿verdad? Se irriga por muchos lados, la fertilidad viene de muchos lugares y uno puede empezar el círculo en cualquier punto. Siempre que tenga idea de que lo que quiere al final es un sistema virtuoso. Las redes y los sistemas son realidades complejas. Las relaciones se dan permanentemente entre organismos que se modelan al momento de encontrarse y se dan forma. Institucionalidad, liderazgo, estética. Es importante que la potencialidad de la horizontalidad de las TICs no nos haga olvidar el tema del poder, de las economías y de la representación. Mientras me enchufan, voy a compartir una cosita nomás para explicar la primera parte de la presentación. Hace unos años no estoy ni actuando ni cantando, sino trabajando en gestión y políticas culturales. Cuando aprendí a cantar esto fue después de un largo periplo con todo esto, con que me encantaban Celia Cruz y Tina Turner, que son mis ídolas, y entre más clases hacía, más me parecía a Libertad Lamarque y a mi mamá. Y eso me produjo un conflicto. Entonces empezamos al puro inicio. Es un PowerPoint regular. Mis destrezas son muy irregulares en varios ámbitos. Voy a compartir solo uno de estos tres instrumentos, digamos, que hemos exprimido con amor desde en realidad del medioambientalismo y algo que ya es una cultura en mi país, en Costa Rica. Seguimos. Hicimos una exposición hace unos años con mis colegas en el que presentábamos las máscaras como si fuera un escarabajo. Si uno siguiera el día del escarabajo en el bosque, podría entender toda la complejidad del bosque. Lo podría seguir por dónde camina, con quién se encuentra, qué se come, quién se lo come, qué defeca, qué hace con lo que otros defecan, etc. Y uno podría contar en el día del escarabajo la complejidad del ecosistema. Lo mismo sucede, por ejemplo, con una máscara. La máscara en particular, hay quienes lo hacen, en Centroamérica esto se usa en cantidad de ritos, como por ejemplo las danzas para el Cristo de Esquipulas, de moros y cristianos, como en toda la América hispana y demás, juntando temas indígenas, afro e hispanos, etc. Y por ejemplo hay personas que hacen esto. Ahí tenemos a don Ismael González, es el mascarero boruca en Costa Rica más importante, un gran maestro, y ya el único que queda de un grupo humano muy pequeño. Aún si don Ismael se muere, como si Tito Puentes muere, la salsa no muere, hay unas formas, unas expresiones, etc. Y así sucesivamente están las técnicas que permiten que esas formas se expresen, el entorno y los materiales que las inspiraron, y si uno siguiera para adelante, las instituciones que las sostienen, por ejemplo los cofrades, o los moreros, o las mujeres garífunas que cantan para su rito, igual que tenemos un museo, un centro cultural, las estrategias y detonantes de los procesos de ese sistema cultural, los equipamientos e infraestructuras, pueden ser unos ranchitos, dependiendo de dónde estamos, y qué intervenciones y metodologías usa cada cultura para reproducir su ser. Yo a veces me pregunto si pudiéramos hacer borrón y cuenta nueva, sobre todo nuestras instituciones culturales, en aquellos países en que no hemos reconocido lo suficiente nuestra diversidad cultural, y uno pudiera en blanco pensar hoy se inventaría el mismo repertorio de instituciones. Yo creo que no, y espero que no. No lo podemos hacer porque el costo es altísimo y tiene que ver con el dilema político de qué rompe uno para construir cuando acechan en los alrededores muchas agendas. ¿Seguimos? Esto, cuando vemos esa cadena del objeto al que lo construye y tal, no es una lógica causal, un fordismo serial ni mucho menos. Una de las complejidades, seguimos, es que en realidad es una red difusa.
una red en la que todos los lugares son puntos de entrada a un sistema complejo en el que no se puede prescindir de nada. Seguimos. Entonces, cuando hablamos, ¿para qué usamos esto? Para pensar algunos problemas y retos que estamos teniendo. Cuando hablamos de productividad cultural, ¿quién es el árbol, las raíces? Ahora vamos a ver con el árbol de la naranja, que es el siguiente figurín con el que prototipamos, supongo, nuestros problemas o cómo entrarles para trabajar con ellos. Y bueno, es que debe haber habido naranjas silvestres algún día, y luego están las naranjas que hacemos para los jugos y todo esto. En Costa Rica, además, las naranjas se miden, tienen que tener ciertos sabores, están bien ingenierizadas para que cumplan los estándares de sus mercados. Ya voy por la mitad, todavía no. Qué dicha. Bueno, seguimos. Entonces, adelante. Bueno, usted me disculpa si esto es una barbaridad. La naranja, igual que el mango, no crece para que nos la comamos, crece. Además, nos la comemos. Entonces está la naranja, que si cae al suelo, ella no se perdió. A efectos de ella misma, maduró y fue alimento podrido de alguien, y si no de alguien, de un animal de la tierra, y entra en un círculo de producción que simplemente es una fertilidad generalizada, que no necesariamente tiene propósitos, es un ecosistema fértil. Tenemos el tema de cuando sacamos la naranja para ir a venderla. Esto mismo sucede, seguimos. Bueno, claro, si uno rompe el circuito en cualquier lado, lo desastra todo. A nosotros nos pasó con toda la zona norte del país. Se hicieron grandes pastizales para las vacas. Bueno, y tenemos 40 años tratando de rescatar el desastre que hicimos. Hace 40 años un banco le prestaba a usted más dinero. Sí, ya había botado el monte para sembrar fuera frijoles o lo que fuera, porque era más productiva la tierra si usted ya la tenía toda botada. Ahora es al revés, estamos procurando tener modelos sostenibles. Seguimos. Entonces, si estamos hablando de los productos, objetos de la cultura, creo que seguimos, ¿sí? Si estamos por ahí arribilla, ¿verdad? Cuando yo hago un disco y decido que lo pongo grabo y lo pongo en una cajita o lo pongo en MP3 ahí para que lo bajen, yo ya sé que yo hacía eso para el mercado, para compartir en ese formato. Cuando yo estoy frente al rito en el que por fe una serie de gente, muchas personas, una red social muy importante, genera su rito de los moros y cristianos o cualquier otro, y de pronto eso se vuelve atractivo para el turismo, es otra cosa, porque eso no fue pensado para entregárselo a un ajeno que venía. Entonces, por ejemplo, seguimos, no, echamos para atrás porque ahí las ideas de entonces no fueron las mismas de hoy. Trabajamos, echamos una más para atrás, una más. La raíz, ¿dónde está una raíz grandota? Ves a la decir cambiar al final era un error. Cuando estamos en la fiesta tradicional, en el ámbito comunitario, estamos mucho más cerca de las raíces que de la naranja, que estaba para que la arrancaran, ¿verdad? Entonces ahí, cuando las cosas no van bien, se agrede al ecosistema en un lugar mucho más frágil, porque se rompe el árbol. Si se rompe el árbol ya no hay más frutas, ¿verdad? Bueno, sí, ahora sí, seguimos para adelante. En general, cuando hablamos de eso, lo que tratamos es de compartir con los compañeros y los procesos que hacemos una visión ecosistémica para la gestión cultural y para los procesos que hacemos, y una conclusión que tenemos es que en realidad la política pública, y eso me lo voy a brincar ahí, lo que ha hecho es generar siempre fracturas entre profesionalidad y territorio, por ejemplo, porque las políticas han sido muy centralizadas, entre creación y gestión, como si solo al final la naranja fuera importante, o el que creó la naranja y no el bosque, y entonces hemos tenido política pública de naranjas y no de bosque, ¿verdad? Pero además muy enajenantes, nos vendieron siempre que las manzanas y las uvas eran buenísimas y nuestros bananos fatales. Entonces hemos tenido una verdadera deforestación de lo que somos. Adelantamos varios para llegar al final. Todo esto eran dos cosas que quería comentarles y unos ejemplos que están al final. Esto es para que lo vean luego si les interesa, son instrumentos en la misma línea. Seguimos, eso ya lo dije, esto no lo brincamos, estas son las fracturas de la política pública. Vamos a brincarnos todo este pedacito para llegar aquí. Es que la cosa es esta, yo toda sesuda, pensé que iba a traerme y hice la consulta por el mail. Bueno, la consulta no, hicimos la conversación previa y me invitaron a esta mesa de prototipado, palabra que salvo prototipo regular yo no había oído nunca. Entonces me manifesté con alguna preocupación, porque dije, pero me están llamando a hablar de algo que nunca he oído. ¿Qué me mandan a leer? Y por supuesto que tiene muchísimo que ver con lo que hacemos. Pero una de las preocupaciones que me quedó, y yo ahorita voy a entrar a algo de todo este trabajo que estamos haciendo, es para poner redes en contacto con redes culturales. Trabajamos apoyando el uso de TICs por estos compañeros
redes culturales, pero no somos así de sofisticados, es decir, usar internet, Facebook, Twitter y demás, a compañeros que a veces son teatreros, de audiovisuales, del sector comunitario, a veces muy poco letrado, etc. Y una de las preguntas que me asaltó, que me ha pasado justo allá, yo era una actriz y cantante metropolitana josefina, que cantaba a veces en el Teatro Nacional. Y nos fuimos a trabajar con compañeros garífunos en la costa hondureña, pues un grupo afro, en una comunidad de eso donde el nivel de escolaridad es mínimo, donde hay que empezar el día cantando y bailando con un rito, porque si no, uno no está en relación con nadie. Y ahí ya tuvimos que hacer muchas cosas para hablar el idioma correcto, y después salir de ahí corriendo a hablar con el ministro para convencerlo de algo que pasaba ahí. Y bueno, entonces desde muy temprano nos tocó, eso pasa en los medios muy pequeños, hablar hacia muchos lados con muchos interlocutores y tener que aprender a hablar muchos idiomas. Entonces dije, mira, les dije, voy a aprender prototipado, porque esta mara, esta pandilla, me suena que tiene muchas cosas de las que nos serviría aprender y con las que nos serviría contactar. Pero si ya para mí, que no soy el peor interlocutor, porque no es que no sepa nada, o nunca haya oído ciertas cosas, ya es un esfuerzo entrar al metalenguaje y a los idiolectos y a los modos de esta mara, imaginen para las que están todavía más lejos. Y entonces me parece que en el intercambio de redes, que es lo que está pasando ahora y es extremadamente potente, esa debe ser una preocupación, que tengamos suficientes articuladores, suficientes traductores, suficientes flujos de agua que traigan lo que viene de cualquier lado y lo muevan hasta el otro, y ahí sea digerible. Entonces ese es como por eso es que necesitaba ir más rápido para decir